Y lo primero que tienes que hacer, ya tenemos nuestro instrumento, ¿ok? Si hacemos clic aquí está la batería. ¿Ok? Lo voy a cerrar de nuevo. Tienes que armar o activar el track para grabación. Aquí está. Esto quiere decir que este track está listo para grabar. Ok. ¿Para grabar qué cosa? Vamos a hacer clic derecho en este botón. Y viene una serie de opciones. La opción donde tenemos que poner atención en este momento es aquí. En esta segunda opción que dice grabar MIDI con overdub o replace. Overdub es sobreescribir, ¿no? Cuando grabas el loop. Bueno, ese es el modo en el que va a grabar, pero seguimos con la pregunta, ¿qué voy a grabar? Ok. Vamos a grabar MIDI, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la entrada? En mi caso yo tengo un micro key, que es este teclado que se alcanza a ver ahí, que voy a tocar para poder grabar la batería. ¿Sí? Cuando haces clic aquí, te pregunta qué canal quieres grabar, y le voy a decir todos los canales. Ok. Totalmente, como el track está armado para grabar, lo que yo toque aquí se va a poder escuchar. Vamos a ver. Ok. Vamos a grabar un patrón muy sencillo. Esta es una manera en la que puedes grabar en Reaper. Tenemos el menú de insertar. Vamos a insertar un ítem. MIDI. ¿Sí? Clic. Y listo. Si vemos, como tenemos una selección de prácticamente un compás, nos crea este ítem, que es sobre el que vamos a grabar en loop. ¿Cómo activamos el loop? ¿Qué quiere decir grabar en loop? Que este botoncito verde, quiere decir que esa zona que está seleccionada la va a repetir, le va a dar vueltas, la va a repetir, la va a repetir. Entonces, grabar en loop es grabar en ese compás y volver a grabar cuando vuelva a pasar la repetición, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con play. Obviamente no hay sonido actualmente, pero ¿qué pasa con el play? La línea amarilla indica en qué momento se está reproduciendo y yo grabando. Y como se dan cuenta, está dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Ok. Si yo le quito el botón verde, se sigue derecho. ¿Sale? Entonces vamos a dejar que grabe en loop. Otra opción interesante aquí es que a mí me ayuda mucho porque no soy muy preciso cuando grabo. De hecho, yo nunca grabo baterías con el teclado porque no soy muy preciso. Pero algo que te puede ayudar es esta opción. Pones Quantize Track MIDI Recording. Sí, es una cuantización, ¿no? De la grabación. Y que está especificado en octavos o en corcheas. Pero tú le puedes cambiar aquí a negras, blancas o a semicorcheas, etcétera, ¿no? Vamos a dejarle en corcheas y listo, ¿no? Cerramos esta ventanita. Y lo que hace es que el golpe de la batería, conforme vaya grabando, va a caer exactamente en el lugar donde tiene que caer. Donde tiene que caer, independientemente de si yo me equivoco o no. Si yo me retraso o me adelanto, la va a acomodar en su lugar, ¿no? Como guía, voy a encender acá arriba el metrónomo. Y vamos a poner play rápidamente para mostrarlo, ¿no? Para mostrarlo. Ok. Es una pequeña guía. Para grabar en loop, probablemente lo que más ayude es esta opción de aquí. Overdub. Y vamos a ver. Vamos a grabar un poco. Ok, ese es lo que hace Overdub. Tú puedes ir grabando, si se dan cuenta, yo grabé primero, déjenme hacer doble clic aquí. ¿Está? Esos símbolos que están aquí son cada golpe de la batería, ¿no? Lo primero que yo grabé en la primera vuelta fue bombo, caja, y dejé de tocar.
Y eso es lo que se quedó en la grabación. Posteriormente, grabé el hi-hat o los contratiempos. Se ajustó a los octavos que yo había puesto en la cuantización. En la segunda vuelta dejé de grabar y en la tercera grabé un crash. Sí, ya con cada vuelta que da sobreescribe lo que ya estaba grabado. Si yo sigo poniendo elementos diferentes en este patrón, pues no va a borrar los anteriores como lo hace el modo de replace. Cada modo tiene una utilidad, o sea, tú vas a encontrar qué utilidad darle a cada modo de grabación. Si quieres grabar en loop, probablemente, e ir añadiendo elementos a tu grabación, probablemente lo que más te ayude es grabar un overdub, ¿no?